Amigos de Radio Revista Diálogos y quienes nos siguen a través de Punto de Vista en ecuadorenvivo.com, continuamos con esta serie de entrevistas a los exmandatarios del Ecuador. Es importante recordar que en estas semanas hemos dialogado con el general Guillermo Rodríguez Lara, arquitecto Sixto Durán Ballén, doctora Rosalía Arteaga, con el doctor Osvaldo Hurtado y también con el doctor Alfredo Palacios, entre otros exmandatarios. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Blasco Peña Herrera Padilla. Recordamos que él fue el vicepresidente del ingeniero León Febres Cordero entre el periodo 1984 y 1988. Lamentablemente no podemos entrevistar al ingeniero Febres Cordero, él falleció en el 2008, pero usted, doctor Peña Herrera, fue parte de su equipo de trabajo, fue parte de una campaña política y si uno mira la historia personal de usted es muy enriquecedora frente a la historia política del país. Como abogado, como político, estuvo cerca de varios gobiernos de varios periodos. ¿Qué es importante recordar antes de Febres Cordero en el Ecuador? En primer lugar, permítame decirle que estimo esta tarea que ustedes han emprendido y están llevando a cabo con tanta solvencia. Es absolutamente invalorable, porque siendo el Ecuador, como se ha dicho, un país medio amnésico, si es que no lo es completamente, el recuperar la memoria y hacerlo sobre bases firmes es algo extraordinariamente importante. Muchas gracias y sobre todo escuchando a los protagonistas hablar. Por esta invitación y estoy absolutamente a sus órdenes. Bueno, yo le diría que lo trascendente del gobierno del ingeniero León Febres Cordero, que por cierto yo no fui funcionario de él, sino elegido con él por una coalición muy importante que se formó. El famoso Frente de Reconstrucción Nacional. Reconstrucción Nacional, exactamente, así es. Bueno, la tarea fundamental que ese gobierno enfrentó y llevó a cabo fue la de resistir la crisis más grave, más dramática que en términos económicos ha pasado el Ecuador. Recuerda usted que hacia finales del año 1985 el precio del petróleo estaba pues por alrededor de los $30. Había bajado un poco, podría hablarse de $28 o algo así. Y en esas condiciones el Consejo Nacional de Desarrollo, que es el que presidía como vicepresidente, que yo presidía como vicepresidente, elaboró el plan operativo para el año 85, perdón, estoy equivocado. Fue en el 85. El 84, cuando ustedes asumen el poder, exacto, el precio del petróleo estaba en torno a $28-30. A $28-30, exactamente. Para cuando planifican con el CONADES de la época, exacto, el Consejo Nacional de Desarrollo, el plan, estamos hablando del año 85. Exacto. Ya. Como había indicios de una baja del precio por un aumento de la producción mundial, estimamos el precio del petróleo para el año que nos tocaba elaborar ese plan operativo en $28. En el Congreso, ante el cual presenté el plan operativo. Y que aprobaba en esa época, exacto, el presupuesto general, revisando los datos. Aprobaba el presupuesto y además los planes operativos anuales, que era una manera de mantener... Doctor Peña Herrera, ¿cuánto tiempo se tomaba el Congreso en esa aprobación? Porque ahora vimos que el último presupuesto de 36.000 millones y algo más se aprobó en 6 horas. Bueno, pero es que no, lo único que hicieron fue ratificar lo que había ordenado el presidente, no se tomaron la molestia de discutir siquiera la idea. En nuestro caso, el análisis del presupuesto era una cosa detenida, que lo hacían en la Cámara del Senado y luego en diputados de forma muy detenida, muy detenida. Pues bien, decía, estimamos el precio en $28. Presentamos el plan operativo al Congreso en noviembre y tuve que debatir duramente porque se me acusó a mí en calidad de presidente del CONADE de haber ocultado o de tratar de ocultar ingresos, porque se decía que el petróleo iba a estar sobre los $30 y que yo estaba poniendo, pues, o que estábamos poniendo una cifra para guardar recursos. Esto fue en enero, se aprobó en diciembre. En enero
el petróleo estaba a $7. De modo que esa catástrofe, porque fue una catástrofe espantosa. Claro, un bajón dividido para 3. Exacto. La tercera parte de lo que pensaban recibir. Perfectamente así es. Bueno, el impacto fue terrible. De no haber sido por la entereza con que el presidente Febres Cordero y, digo, quienes le acompañamos, enfrentamos esa tarea, pues yo creo que el Ecuador pasaba por una catástrofe histórica. ¿Cuánto tiempo se mantuvo el precio tan bajo del petróleo? Porque también ustedes tuvieron problemas, tuvieron terremoto, ruptura de oleoducto, además de los temas políticos. Levemente hasta $9. Y alrededor de $9 terminó el año. Hacia finales del año 85, la economía comenzaba, yo no le diría que recuperarse, pero a dejar de descender. Comenzaba a estabilizarse la economía. Así pasó el fin de año y en el mes de marzo tuvimos el terremoto que interrumpió el oleoducto, lo que significó suspender totalmente la exportación de petróleo por 6 meses. 6 meses de Ecuador no exportó petróleo. Que el Ecuador no exportó petróleo hasta reparar el famoso oleoducto. Ahora, no exportaba, pero guardaba lo que sacaba de los pozos y tenía una gran reserva para después de exportar. ¿Cómo funcionaba esto? Pero no había cómo guardarlo. Era imposible. ¿Ya? Se cerraron los pozos porque no había cómo operarlos de ninguna manera. Ahí funcionó, diría yo, en el grado óptimo. En primer lugar, como decía yo, la firmeza de carácter, la entereza, la capacidad administrativa, digamos, del presidente de la República, porque él era un hombre que habría estado vinculado a grandes empresas y que sabía cómo se manejan situaciones similares en la dimensión privada. Eso por un lado. Y por otro lado, las buenas relaciones que el gobierno tenía con los organismos internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y, hay que decirlo, con el gobierno del presidente Bush. Bush padre. Bush padre. ¿Cómo eran las relaciones internacionales? Y perdón el paréntesis aquí, porque el gobierno de Febres Cordero se llevaba muy bien con Bush padre, pero recibía siempre habanos de Fidel Castro, tenía una buena relación con Fidel Castro. Los habanos vinieron luego, y así el año 86. ¿Ya? En el año 85 todavía no había habanos, pero sí había, estas buenas relaciones, que las manejó el ingeniero, el arquitecto Sixto Durán Ballén, que era ministro de la Vivienda, pero al que le confiamos, porque esta fue una operación tanto del Consejo de Desarrollo como del presidente de la República, le confiamos el manejo internacional de la crisis. Y él visitó personalmente a los funcionarios de toda el área y conseguimos, por ejemplo, que préstamos del Banco Mundial, que normalmente toman 2 y 3 años de trámite, se aprobaran en 15 días o en 20 días o en 45 días, escalonadamente algunos de ellos. Esto en algo permitió sostener la realidad nacional. Con todo y eso, terminó el gobierno, yo diría que con una imagen crítica, ¿no? Pero que de ninguna manera era la imagen catastrófica que habría tenido de no haber sido un gobierno capaz de enfrentar esa crisis. Y además es importante recordar que, aunque tuvo una imagen criticada por varios sectores, el candidato que era del partido de gobierno del socialcristianismo en esa época, Sixto Durán Ballén, llegó tercero. O sea, no era tan mala la imagen para haber llegado tercero. Hay varias cosas, doctor Peñarrera. Yo le decía, antes de Febres Cordero, ¿qué debemos recordar los ecuatorianos? Usted fue parte del gobierno, pero también fue viceministro en algunos casos, estuvo ligado a temas políticos, a diferentes cargos, antes de ser vicepresidente de la República. ¿Qué debemos recordar? Usted decía, los ecuatorianos tenemos amnesia, y eso no es tan bueno. ¿Qué debemos recordar y que nos sirva también para proyectarnos hacia el futuro? Porque uno basa su futuro en lo que pasó en la historia. Yo diría que hay que recordar pues la dictadura militar, la dictadura que presidió el general Rodríguez Lara, que concluyó con las elecciones de los años 78-79. Y allí el inicio de un gobierno que cometió gravísimos errores al inicio, me refiero al gobierno del presidente Roldós,
errores similares más o menos a los que se están cometiendo todos los días ahora, como por ejemplo el haber duplicado sueldos y salarios cuando la tasa de inflación en el país era del 14%, lo cual era una barbaridad. Esto agudizó la crisis latente en la economía y al asumir la presidencia el doctor Osvaldo Hurtado por el trágico deceso del presidente Roldós, digo, al asumir se encontró con un país de una crisis de altísimas proyecciones o proporciones. Y el gobierno del presidente Hurtado fue un gobierno serio, un gobierno eficaz. Pero al que ustedes en la campaña combatieron duramente. Y además, yo quería tomar la parte de campaña, el manejo publicitario o propagandístico del binomio Febres Cordero-Piñera Herrera fue muy bueno. Tan bueno que muchos se acuerdan de las cuñas del pan, techo y empleo, con León sí se puede, y además todos los spots que mandaban para recordar el riesgo de tener mayores crisis en el país si es que no votaban por el partido de ustedes. Y así fue, porque sin duda alguna hubo pan, techo y empleo. No hay nada que hacer. El techo se construyeron en proporción mayores viviendas que nunca. El empleo se amplió porque las empresas funcionaron. El empleo lo generan las empresas privadas, el gobierno no lo hace. Y el gobierno se abstuvo de crecer burocráticamente. Pero el propio doctor Hurtado, recordemos que no sé en qué año de su gobierno, conjuntamente con Febres Cordero, se llamó a un plebiscito para determinar si los independientes teníamos derecho a ser candidatos sin necesidad de afiliarnos o no. Y la cuña del doctor Hurtado, que también fue muy bien hecha, decía: el pan no dan, el techo no han hecho, y el empleo lero. Era la cuña que hasta ahora me acuerdo. Pero más que la cuña, que celebro su magnífica memoria, más que la cuña, digo yo, lo que sucedió es que la tesis era tesis para perder. ¿Por qué? Porque proponer a un país que estaba partidizado, porque se habían formado partidos políticos muy importantes, muy serios, muy eficientes. El mío mismo era otra cosa. El Partido Liberal. Claro. Proponer el voto para los independientes era absurdo. Todos los partidos se fueron en contra. ¿Y por qué decidió el presidente hacerlo? Porque tenía sus cosas también el ingeniero Febres Cordero. Yo le dije más de una vez que eso era ir a una derrota segura. No lo dije por escrito, ni lo dije testimonialmente, pero así fue. El error fue provocar esa consulta que no tenía sentido. ¿Cómo era la relación suya con el ingeniero Febres Cordero? Había caricaturas en la época con serruchos, me acuerdo yo. Siempre la figura, y también algunas cosas que comentaban, siempre la figura del vicepresidente no es tan simple el manejo. Así es. ¿Cómo era la relación suya antes de Taura? Porque queremos hacer un paréntesis especial con el tema Taura. Me parece interesante, sobre todo el tema de la relación presidente-vicepresidente. El vicepresidente, en el periodo en el que yo lo desempeñé, era un funcionario casi, no diría yo de igual autoridad que el presidente, pero casi un poco más capaz de operar administrativamente que el propio presidente. Yo presidía el Consejo Nacional de Desarrollo, que no eran los 4 amigos del trato, ni mucho menos, eran representantes del sector empresarial, de los trabajadores, de las universidades y de los institutos de cultura, de los medios de opinión, es decir, habían personalidades de primerísima línea y respetabilísimas que constituían ese consejo. Pues yo lo presidía y tenía que presentar informe al Congreso sobre la ejecución del presupuesto anual. O sea que en definitiva el Consejo Nacional de Desarrollo fiscalizaba al presidente. Era una relación sumamente incómoda. Tenía una serie de miembros en otros directorios, en donde el presidente también tiene su espacio. El vicepresidente tenía, en todos los organismos tenía representantes propios. Entonces, eso creaba una situación de tensión, porque si bien teníamos una relación en el orden personal muy buena, pues los criterios eran diversos a veces. Discrepábamos a veces, pero siempre un plano de normalidad absoluta.
La cosa se agudició hacia el final del gobierno, cuando la tesis que del Consejo era la de la austeridad absoluta, abstenerse de contratar nuevas obras y de emprender en nuevos proyectos, porque la situación monetaria era crítica, por todo lo que hemos analizado antes, esta brutal reducción de los ingresos fiscales. Y en cambio el ingeniero Febres Cordero, por sus razones legítimas, tenía interés en llevar adelante algunos proyectos. Por ejemplo, la vía perimetral de Guayaquil, que siendo una obra importantísima, porque ha sido de una importancia enorme para la ciudad de Guayaquil, no era una obra de apremiante urgencia y podía ser postergada, en criterio del Consejo y en mi criterio personal. Ahí tuvimos discrepancias. Pero en el plano administrativo, nada más que en el plano administrativo. En esos términos y en ese estado de ánimo es que llegamos a Taura. ¿Cómo llegan a Taura? Porque usted incluso escribe un libro luego de Taura, y yo antes de empezar la entrevista le decía, es extraño ver en una de las fuentes que más se utiliza ahora, la famosa Wikipedia, que el momento en enero del año 87, en el tema de Taura, usted no pudo asumir interinamente el poder porque la primera dama de la época, doña Eugenia Cordovés de Febres Cordero, no le dejó. Eso dice Wikipedia. Eso dice Wikipedia, que debe, además uno sabe que se escribe por colaboración de muchísimas personas, pero si hay errores, usted tiene también la obligación de decir, aquí está, hay errores históricos. El tema fue muy simple. El secuestro del ingeniero Febres Cordero, del secuestro me enteré a las 9 de la mañana al ir a mi oficina. Me llamaron inmediatamente el Ministerio de Defensa, fui al Ministerio de Defensa, analizamos con los jefes militares que había, que quedaban en la situación, y la tesis era que yo debía asumir la presidencia. Fui al Palacio y lo primero que hice es visitarle a Eugenia en su habitación, en la residencia. ¿Vivían ellos en el Palacio? Claro, visitarle y pues comentar con ella y tranquilizarle un poco, y en los mejores términos bajamos al despacho. El licenciado Patricio Quevedo Terán, que era secretario de la administración, tenía listo el decreto para que asumiera la presidencia. Además, es importante que los oyentes y quienes nos ven a través de las redes sociales se acuerden que no había celulares en la época. Claro. O sea, era otro mundo tecnológico. Así es. Entonces uno tenía que enterarse, los tiempos tomaban más y las decisiones, por lo tanto, también se dilataban. Así es. Bueno, tenía listo el decreto, yo me abstuve de firmarlo. Fui al despacho y comenzamos a analizar la situación. A las 11 de la mañana logró entrar una llamada del ingeniero Febres Cordero. Usted bien dice esto, que no había celulares, lo único que había eran los pésimos teléfonos de disco directos. Él había estado tratando de comunicarse con el Palacio desde la base de Taura en la que estaba preso, secuestrado, pero no había logrado hacerlo en más de 2 horas, hasta que al fin a las 11 entró la llamada. Y me dijo, estos señores me solicitan que ponga en libertad al general Vargas. Ese momento el general estaba apresado. Preso en el cuartel, creo que es un cuartel que está en la vía hacia el sur. Bien, que ponga en libertad. Y yo le dije, bueno, tus órdenes serán cumplidas. Llamé inmediatamente al general, lamento el nombre, no se me preocupe, que era era el jefe de Estado Mayor, y le dije, me dijo, señor vicepresidente, imposible, usted sabe cómo es que ha sido este hombre con nosotros, que por aquí, que por allá, que la sangre que ha corrido, bueno, etcétera. Que nos cuente también y nos haga recordar por qué fue apresado Fran Vargas, porque él además era compadre de Febres Cordero, hubo la compra del famoso avión que tenía que viajar a Loja, pero ¿por qué fue apresado y por qué las propias Fuerzas Armadas, de las cuales él era parte en esa época, le consideraban que no se había portado bien con las Fuerzas Armadas? Porque el general Vargas intentó un golpe militar contra el gobierno, intentó derrocar al presidente, se produjo un enfrentamiento violentísimo entre las fuerzas que él controlaba y el ejército, que cercó la base militar, la base Sucre, y lo apresaron.
Es decir, no lo llegaron a apresar porque escapó a Manta en un avión y se quedó en la base de Manta. A la base de Manta envió el presidente a su secretario, el doctor Pareja. Él fue allá y en una gestión excepcionalmente inteligente le convenció al general Vargas de que regrese a Quito, que se presente al presidente de la República y que todo iba a quedar en paz. Vargas creyó en lo que le decía el doctor Charlie Pareja, regresó a Quito y naturalmente fue apresado y conducido después de un enjuiciamiento a un recinto militar. Esa fue la razón por la cual él estaba preso. Pues bien, transmití esa orden, se negó el general García o algo así a acatar esa orden del presidente de la República y comenzó el trajín y comenzó las gestiones por un lado por otro. Que el Congreso me llamaba a que me presente, yo me negué a ir al Congreso. En fin, todo esto avanzó hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde volvió a llamar el presidente y ya era una voz de angustia la de él. ¿Hubo amenaza de muerte al presidente? Sí, claro. Que ¿por qué no se acataba la orden? Entonces le dije, porque el general de Estado Mayor se niega a acatar la orden. Llamé al general en cuestión y le repetí firmemente el mensaje del presidente. Me dijo, mire, yo lamento mucho, pero no puedo dar cumplimiento a lo que usted me dice. Entonces le dije, bueno, yo le voy a ordenar esto no como vicepresidente, sino como presidente de la República. Llamé a Patricio Quevedo que me trajera el decreto para firmarlo. Ese instante ingresó con el mismo Patricio Quevedo vino la señora Febres Cordero, Eugenia, y me dijo, mira, mi querido Blasco, tú sabes que la condición de presidente es el escudo de este hombre. Si se le quita el escudo, pues lo van a matar. Yo le dije, terminó el asunto, no asumo la presidencia. Y le dije, Patricio, convoca inmediatamente la rueda de prensa que me venían pidiendo periodistas internacionales de todo orden. Dentro del secuestro también había una cámara de televisión, y no recuerdo de qué canal, que filmaban partes y había periodistas también en torno al tema del secuestro. Una periodista estaba allí. Pero los que estaban en el palacio. Entonces le dije, voy a la rueda de prensa. Y les dije a todos, señores, el presidente León Febres Cordero ha dispuesto que el general Vargas sea puesto en libertad. Yo he transmitido la orden al Estado Mayor, al jefe de Estado Mayor, que es la máxima autoridad militar, y esa orden se tiene que cumplir. Muchas gracias, me di la vuelta y salí. Al llegar al despacho, tenía ya una llamada de este general. El nombre me va a hacer usted la amabilidad de ponerlo. Y me dijo, señor presidente, se confundió, señor presidente, sus órdenes están cumplidas, el general Vargas va a ser puesto en libertad. ¿Por qué dije yo esto ante la prensa? Para descargar mi responsabilidad. Para decir, si es que no se pone en libertad a Vargas y lo matan a Febres Cordero, los responsables son los militares. Yo no. Cuando se dieron cuenta que se les endosaba la responsabilidad, se asustaron y dieron reto. De inmediato nos pusimos a preparar el operativo de traslado del general Vargas a Taura, que era una cosa complicadísima, porque no era imposible que llegara a Taura y otra vez levantara a la guarnición, que estaban, pues, eran sus fieles. Sus famosos comandos. Sus comandos. Y se me ocurrió llamar al arzobispo para que acompañara en el avión a Vargas, y recibí una llamada del presidente Galo Plaza Lazo, ofreciéndose él para ir con Vargas y evitar una tragedia. Y el presidente Plaza estuvo en el aeropuerto 2 o 3 horas esperando que llegara el avión para ir con Vargas a Taura, lo cual ya no fue necesario porque Vargas accedió a quedarse
en un área fuera del aeropuerto, y ya el presidente Félix Cordero estaba en marcha a Guayaquil. Son temas muy interesantes que usted nos recuerda, y usted también los puso en el famoso libro Viernes Negro, que narraba ese viernes de enero que el país entero estuvo pendiente de lo que pasaba en Taura. ¿Por qué hay el sentimiento generalizado que piensan que a raíz de este tema hubo un distanciamiento entre usted y el presidente de la República, que cuando usted nos cuenta fue muy leal, respetó incluso la voluntad de doña Eugenia, protegiendo con la majestad del poder, se puede decir así, al propio presidente para evitar que se dé un asesinato allí? Bueno, el propio presidente Félix Cordero rectificó sus insinuaciones negativas y fue conmigo muy generoso después de todo esto. Pero el porqué del distanciamiento, pues ya le digo, el antecedente son esas discrepancias administrativas. Y yo no sé, gestiones o malas artes de ciertas gentes a las que les gusta satisfacer el ego o estimular el ego del jefe y crear situaciones negativas en la relación personal. Por suerte, pues eso terminó. Todos los que estuvieron involucrados en el asunto han tenido la generosidad de brindarme su amistad siempre. No he tenido jamás una inculpación formal después de todo lo ocurrido, y la conciencia me acompaña. Usted, doctor Peña-Herrera, además de abogado, político, ha sido periodista. Ha escrito en diferentes medios del país. Uno puede pensar, la revista Vistazo, de pronto es donde más le recuerda. ¿Cómo mira la situación actual del periodismo? Porque usted sí ejerció el poder en los años que mencionábamos, 84-88, había una situación, su gobierno fue tildado también de haber tratado o haberse sentido al menos incómodo con la libertad de expresión y con lo que se decía en varios medios. Se culpó también al gobierno de Félix Cordero de que no fue tan respetuoso con el tema de derechos humanos. ¿Cómo mira usted ya desde el 2014, los años hacia atrás, también como periodista, qué está ocurriendo ahora y lo que ocurría en su gobierno? Permítame hacer añadir algo a lo antedicho. Mencionó usted lo del tema de derechos humanos. Cuando yo dije que el mérito mayor de Félix Cordero y del gobierno del cual yo formé parte fue el de haber resistido una crisis económica de magnitud excepcional, también fue mérito del ingeniero Félix Cordero haber resistido el embate de la incipiente guerrilla revolucionaria de Alfaro Vive, que en esa época secuestró a un amigo de Félix Cordero, como era Naymin Isaías. Vale, que secuestró, que asaltó bancos, que asesinó personas, que asesinó policías, etcétera, etcétera, etcétera. La firmeza con que Félix Cordero mantuvo el orden, redujo a prisión y combatió a la guerrilla, ese es un aporte suyo histórico de significación extraordinaria. Más aún si comparamos la situación de la época en Colombia y Perú. Exacto, porque en Perú comenzaba a producirse algo parecido, en Colombia igual, de modo que el Ecuador, los señores estos de Alfaro Vive, que ahora son parte del gobierno del economista Correa, digo, ellos hicieron o establecieron relaciones con los grupos guerrilleros de Colombia, sobre todo con M-19, y estaban listos a consolidar una especie de hermandad internacional cuando secuestraron a Isaías, y pensaban dedicar los millones de extorsión a la familia Isaías para favorecer a los guerrilleros colombianos. De manera que esa situación de derechos humanos de la que se le ha inculpado al gobierno de Félix Cordero es irreal, en el sentido de que la represión se hizo para combatir una agresión descomunal que se estaba produciendo en el país. En fin, creo que perdimos la... No, yo le hacía referencia al tema libertad de expresión, porque también se habla de que en la época de Félix Cordero se conculcaron derechos de periodistas y de medios. Bueno, yo decía, comparando con la situación actual, o cómo vivieron ustedes el tema. El carácter del ingeniero Félix Cordero era bastante fuerte y bueno, no tenía mucha simpatía por la crítica, sinceramente. Yo creo que
tal vez en la situación de él muchos habrían hecho exactamente lo mismo. Y fue un gobierno polémico, y uno recuerda las imágenes de cuando irrumpió unas cortes, no dejaba que se pusieran los jueces. Ahora, hay una serie de elementos que todavía están en la memoria de muchos o imágenes que con la historia se han ido perdiendo. Sí, muchas de esas imágenes y de esos hechos han sido deformados. Yo le diría que por obras de la oposición política, la discrepancia política antes que nada, ¿no? Pero, en fin, esto de la Corte, por ejemplo, es un detalle interesantísimo de rectificación histórica indiscutible. El Congreso Nacional aprobó una moción de un legislador que propuso que se declare cesantes a los miembros de la Corte Suprema. Miembros de la Corte Suprema que a la fecha, o sea, septiembre del año 84, podían ejercer sus funciones hasta el año siguiente, y les cortaron en la mitad y se pasaron a elegir una corte por la mayoría. ¿No tenían mayoría? No, ninguna. Teníamos una minoría. La fuerza estaba en Izquierda Democrática. La Izquierda Democrática. Ellos constituyeron una corte ad hoc, y allí es que Febres Cordero se opuso, impidió que ingresaran a la corte. Algunos de los militares, yo no sé quién, se les ocurrió poner tanques, un disparate sin nombre, poner tanques para evitar que entren personas, eso es una barbaridad. Pero la verdad fue que pasados un mes y medio apenas, el ingeniero Raúl Vaca, que es un hombre de todos los méritos y de una enorme sensatez, acudió como presidente del Congreso al despacho del presidente de la República, sin reparo en las críticas que podía tener de su propio partido, para discutir el tema de la Corte. Se logró llegar a un acuerdo, se constituyó una Corte presidida por el doctor Gonzalo Córdoba, de oposición radical a Febres Cordero, hijo nada menos que del doctor Andrés F. Córdoba. Pues bien, esa Corte presidida por Gonzalo Córdoba, un jurista de primerísima línea, pues mantuvo una independencia absoluta y una actitud crítica del gobierno permanentemente. Y así se siguió adelante. Queda suelto todavía el tema libertad de expresión. Sí. Usted además como periodista, ¿cómo ha sido su trabajo como periodista de opinión específicamente? Bueno, yo tuve la suerte de vivir de todo en mi vida, en mi actividad periodística, es decir, de estar como periodista en oposición durante la dictadura, hablemos de la dictadura del año 63, la Junta Militar de Gobierno, de estar en gobiernos de oposición a sí mismo, pero manteniendo una línea que es la línea de la revista Vistazo, que ha sido una línea firme y respetable. Yo creo que la vida más bien dicho, la actividad que más satisfacción me ha deparado. Los años que han sido los más felices de mi vida han sido las que fui profesor y periodista. Yo creo que para eso estaba diseñado y no para las demás cosas. ¿Y por qué se metió en política entonces? Bueno, porque también era una especie de morbo genético. Y cuando hablamos de su ejercicio periodístico y se compara con la situación actual, ¿qué ocurre con libertad de expresión? ¿Qué ocurre con las posibilidades de discrepar? Usted decía, el ingeniero Febres Cordero era muy duro con quienes le criticaban. ¿Qué pasa ahora? Bueno, lo de acá no son, no es dureza, sino persecución y agresividad sin límite, ¿no? Realmente lo que estamos viviendo es lo que se vive cuando se tiene un gobierno despótico, un gobierno que no tiene límites y que no los tiene porque precisamente se ha destruido la institucionalidad democrática, es decir, la capacidad de ¿Qué pasó con la política en el país? Usted decía, en el año del gobierno de Febres Cordero y suyo, era un país muy politizado con muchos partidos. Tan es así que pierde la posibilidad de que los independientes sean candidatos en las urnas con Febres Cordero. ¿Qué pasa en estos 30 años o 20 años para que el Ecuador deje de tener partidos políticos y que más bien sea casi pecado ser parte de un partido? Sí, yo creo que es un proceso en el que han coincidido, por una parte, errores en el manejo de los partidos políticos.
en la conducción de los partidos políticos, en el liderazgo político, y por otra, pues una aversión, una especie de aversión social generalizada a la actividad política, a la función del político, que ha sido tremendamente negativa para el país. Porque si ser político es un defecto, o si es casi un delito, pues la conclusión o la consecuencia inmediata es esta: la desaparición de la actividad política como tal y la consolidación de un régimen de sucesión, de sumisión absoluta. Pero hablar de sumisión absoluta después de más de 200 años de independencia y que Quito ha sido una ciudad que siempre ha luchado por la libertad, ¿qué está ocurriendo? Y también hay pasajes que quisiera que usted nos mencione, como el hecho de que un monumento a Febres Cordero fue tan discutido para colocarlo en Guayaquil. Pero discutido por interés del gobierno, de crear una situación conflictiva con el alcalde de Guayaquil, que naturalmente es la única figura consolidada políticamente en oposición al gobierno. Esa es la única causa. Pero la reacción ciudadana de Guayaquil no puede ser otra que la de apoyar y respaldar la elección de ese monumento cuyo diseño no me satisface del todo, pero en todo caso es un símbolo. No es un león en toda su actividad, como uno puede pensar, en toda su fortaleza, el monumento que actualmente está. Sí, no es. Pero en todo caso es un símbolo de la gratitud ciudadana a un hombre que transformó Guayaquil de la manera más admirable que se pueda dar. Si compara a Febres Cordero como alcalde y como presidente, ¿qué análisis puede usted hacer de las dos actuaciones? Yo diría que en las dos su historia es cimera. Mucho más en la de alcalde, por supuesto. Pues son más años. Probablemente, también. Claro, y probablemente porque se trataba de una cuestión estrictamente administrativa, en lo cual su talento era evidente, su capacidad era absoluta. No había la implicación política y doctrinaria y demás que naturalmente tiene la presidencia de la República. ¿Cómo quiere que le recuerden a usted sus nietos, sus hijos y el país? Porque usted ha sido una figura presente en las últimas décadas en el devenir político del Ecuador. Yo desearía que mi otra vida transcurra exactamente como ha sido la actual. Es decir, el hecho de que pueda caminar por mi país, moverme por cualquier sitio y recibir reacciones amables de la gente, y nunca una actitud que implique que alguien recuerda algo doloso o incorrecto que yo haya cometido. Afortunadamente creo que ese juicio es muy benévolo conmigo. No, la gente admira la figura de Blasco Peñarera. Queremos agradecer, doctor Peñarera, su presencia, el habernos hecho recordar una serie de eventos del gobierno de Febres Cordero y también de su trabajo, un trabajo periodístico importante, en periodismo de opinión. Usted mencionó Revista Vistazo también, que ha mostrado las diferentes facetas de un hombre como usted, que ha sido vicepresidente, ha tenido una serie de cargos, y usted decía, lo que más me gustó hacer en mi vida fue ser periodista y profesor. Así es que muchísimas gracias. Radio Revista Diálogos está agradecida con usted por su presencia en estos micrófonos. Yo por el honor tan especial que se me ha conferido al ponerme frente a usted. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Linda. ¿Algo más que quieran ustedes?